es Roberto y desde hace un par de videos he comenzado a escuchar las historias que compartes con la audiencia. Es por ello que creo tener una historia que te podría interesar. Para comenzar, me gustaría contarte que mi familia, desde hace mucho tiempo, se ha dedicado a la crianza de ganado, así como a la producción de maíz. Esta historia sucedió cuando yo tenía 14 o tal vez 13 años. La verdad, no logro recordarlo con exactitud. En ocasiones la gente suele pensar que, por lo general, nuestra vida es muy aburrida, pero las personas que vivimos en los pueblos sabemos que, a pesar de que nuestra vida es hasta cierto punto tranquila, no todo es como lo piensan. Es por ello que me gustaría recalcar que más de alguno tenemos una historia que contar. Como te contaba, mi familia se dedica, desde hace algún tiempo, a la crianza de ganado y además a la producción de maíz. No me gusta sonar arrogante ni mucho menos, pero se puede decir que mi familia ya está acostumbrada a lidiar con los problemas que suelen haber en estas dos actividades. Es cierto que, en algunas ocasiones, podemos perder alguno de nuestros animales por diferentes razones, principalmente por enfermedades o por algún animal que pueda andar rondando nuestra propiedad. Además, el rancho de mi familia es de los más cercanos a las afueras del pueblo, y no es sorpresa para nosotros que, en ciertas temporadas del año, animales como coyotes bajen a intentar llevarse alguno de nuestros animales, ya que también tenemos algunos cerdos, y en nuestro caso, es lo más común que intenten llevarse. En fin, una noche, alrededor de las 3 de la mañana, al no poder dormir, decidí ir a buscar un poco de agua debido al intenso calor. Fue entonces, al regresar a mi habitación, cuando comencé a escuchar que muchos de nuestros animales estaban aterrados e inquietos, pero no le di mayor importancia. Al día siguiente, al levantarme temprano para ver en qué le podía ayudar a mi padre en el rancho, lo encontré preocupado. Me contó que parecía que faltaban algunos animales, pero no se explicaban qué había sucedido, ya que no había rastros de que una persona hubiera entrado, y mucho menos signos de que un animal hubiera atacado. Además, uno de nuestros trabajadores, mientras realizaba el recorrido nocturno por el rancho para verificar que todo estuviera bien, escuchó a nuestros animales alterados, al igual que yo. Sin embargo, al ir a revisar, no encontró nada. Sin más remedio, lo dejaron pasar, ya que fue cosa de una noche. Todo parecía haber quedado ahí, pero un mes después volvió a suceder este mismo incidente. Fue entonces cuando mi padre pensó que era prudente reforzar la seguridad del rancho y les proporcionó algunas armas a nuestros trabajadores. Al principio no hubo ningún problema, pero una noche se escuchó el estruendo de un disparo. Mi padre se levantó deprisa y salió rápidamente a ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando llegó al lugar de los hechos, vio que nuestro trabajador estaba asustado y decía que esa cosa lo estaba siguiendo. Mi padre no entendía a qué se refería, así que esperó hasta que éste se calmara. Fue entonces cuando le platicó que, al estar dando el recorrido habitual, empezó a escuchar los chillidos de algunos cerdos. Cuando se acercó, vio un enorme animal que parecía un coyote, pero este estaba parado en 2 patas. Al estar en shock, no hizo ningún movimiento. Sin embargo, al ver más detenidamente, se percató de que no solo era un coyote enorme, sino que este tenía rasgos humanos. Sí, así como lo escuchas, tenía rasgos humanos, ya que sus brazos eran enormes, pero parecían más los de un humano con unas garras afiladas. Cuando quiso dar un paso atrás, se cayó y, sin querer, su arma se activó. En ese momento, el enorme ser se le quedó viendo fijamente. Cuando éste se dispuso a abalanzarse sobre él, se escucharon los ruidos de la camioneta en la que venía mi padre. Cuenta que en ese momento, aquella bestia decidió salir corriendo.
Cabe destacar que mi papá pensó que el trabajador estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia ilegal, por lo que no le creyó y le dijo que se tomará un descanso hasta que estuviera más tranquilo y luego volviera a trabajar. El trabajador, furioso, alegaba que no estaba bajo los efectos de alguna sustancia y que si no le creía, era su decisión. Sin embargo, le aconsejaba que tuviera cuidado, ya que contaba que en el pueblo había rumores de la existencia de humanos que tenían la capacidad de convertirse en animales y que estos eran muy peligrosos. El incidente quedó ahí y no se hizo nada al respecto, aunque los días pasaban y el trabajador seguía insistiendo en que debían hacer algo. Sin embargo, su insistencia no tuvo resultado, ya que muchos creían que estaba enloqueciendo. Fue entonces, un día al estar muy cansado, decidí tomar una siesta en una hamaca que teníamos colgada entre unos árboles y sin querer me quedé en un profundo sueño. Al despertar, me percaté de que ya estaba muy oscuro, por lo que decidí revisar mi teléfono. En ese momento vi dos cosas: la hora y un sinfín de llamadas perdidas de mi madre, ya que estaba muy preocupada y no sabía dónde estaba. Entonces salí corriendo del lugar lo más rápido posible, ya que en ese momento mi mayor preocupación era el regaño que me daría mi mamá por no haberle contestado. Para esto tenía que atravesar los campos de maíz que estaban hasta arriba, ya que casi los iban a cosechar. No sabía entonces que sería mi mayor bendición en ese momento y que quizás, de no ser por ello, no podría contarles esta historia. Mientras corría lo más rápido posible, iluminado por la luz de la luna, escuché nuevamente cómo los cerdos comenzaban a chillar. Entonces, decidí ayudar a mi padre y tomé la iniciativa de ir a investigar y evitar que nuestros animales siguieran desapareciendo. Justo cuando llegué al lugar donde se encontraban, comencé a caminar lentamente para no llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí. Al voltear de pronto, pude ver una sombra que se ocultaba en la oscuridad y acechaba a un animal en la zona más alejada. De repente, salió desde la oscuridad. ¿Qué era esa cosa? No lo podía creer. Si no fuera porque este ser estaba delante de mí, podría jurar que eran solo cuentos. Al recordar lo que dijo el trabajador, supe que estaba en peligro. Como pude, retrocedí con un nudo en la garganta y el sudor helado brotando de mi frente. Lo único que deseaba era que no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Fue poco el tiempo que tardé en sentir la muralla de maíz justo en mi espalda, así que no tenía otra opción que intentar esconderme y esperar a que esa criatura saliera de la propiedad. Lo único que podía hacer era observar cómo esta aterradora e inquietante criatura tomaba con sus grandes brazos a dos cerdos que aún chillaban mientras se los llevaba. En ese momento sentí que si no me iba en ese momento, no iba a tener otra oportunidad de escapar. Corrí y corrí, y a decir verdad, sentía que el camino era interminable. Cuando de pronto al girar, pude notar mi casa. No sabes el alivio que sentí cuando vi la luz encendida. Lo único que pude hacer fue entrar lo más pronto posible, y mi madre ya me esperaba sentada en un sillón muy molesta, pero no sabía qué hacer o decir. En ese momento, de mis ojos comenzaron a brotar un sinfín de lágrimas. Mi madre, al ver mi rostro, intentó consolarme, y lo único que pude decir fue que afuera había algo y que lo había visto con mis propios ojos. Mi padre salió en ese momento. Con una voz aún adormilada, preguntó qué estaba sucediendo y le conté todo lo que yo vi. El angustiado no dejó pasar esta situación y, por fin, le creyó a nuestro trabajador. A primera hora del día, mi padre salió al rancho y sabía que nuestro trabajador estaría ahí, justo en ese momento, con mucho arrepentimiento por haberlo juzgado mal. Se acercó a él y lo primero que hizo fue asumir su responsabilidad.
Este le pidió disculpas para posteriormente preguntarle todo lo que sabía sobre este tema. Fue entonces que José le dijo todo lo que sabía y sin más, mi padre citó a varios hombres para cazar a este ser. Los primeros días pasaron y nada apareció al principio, hasta que un viernes por la madrugada todos nuestros animales se escuchaban claramente alterados. En ese momento, todos los hombres ya estaban listos para dar caza a lo que sea que estuviera llevándose a los animales. Justo cuando este ser estaba tomando a los animales, todos los hombres salieron de sus escondites. La cara de esta criatura era feroz, pero sabía que estaba acorralado. Así que, como pudo, lanzó los animales a los hombres y aprovechó esta distracción para salir corriendo. Eran más los hombres que estaban presentes, y mientras él intentaba huir de la ráfaga de tiros provenientes de las armas de los hombres, uno logró herirlo. Aun cuando éste seguía corriendo, poco a poco iba disminuyendo la velocidad debido a la herida producida por las municiones de nuestras armas. Poco a poco, los hombres comenzaron a alcanzarlo hasta que finalmente las balas terminaron por acabar con la vida de esta criatura. Al día siguiente, volvieron al lugar para ver con detenimiento lo que habían matado la noche anterior. Se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron un cadáver que parecía tener mucho tiempo de haber muerto, como si hubiera estado al sol durante varias semanas. Aún más sorprendente fue que el cuerpo poseía características humanas, pero este también tenía los rasgos de un coyote. Toda una criatura inimaginable. Decidieron quemar los restos y no hacer mayor escándalo de lo sucedido. Nos llevamos una gran sorpresa cuando, en una comida familiar, nos enteramos de algunos rumores que comenzaron a extenderse por el pueblo. En una comunidad vecina, un hombre de aproximadamente 46 años había desaparecido y no había rastros de él. Al principio no sabíamos nada al respecto, pero todo cambió cuando se supo de historias que venían de esa comunidad, diciendo que ese hombre era un nahual y que quizás había huido o que algo le había pasado. Nuestra familia empezó a sospechar que aquel ser al que habían eliminado era ese hombre, y supimos que las leyendas y todo lo que se mencionaba anteriormente era real. Pensamos que esta historia quedaría dentro de nuestra familia, pero vi una oportunidad para compartirla y que llegara a los oídos de más personas. Cabe destacar que nunca más volvió a suceder un incidente como este, y ahora, cada vez que alguien nos cuenta una historia, preferimos pensarlo 2 veces antes de desmeritar lo que nos están contando.